140 huevos, en un solo día. Y no es un meme. Hay gente que realmente hace esto. Y lo peor no es eso. La otra dieta es aún más absurda. Carne cruda, sin cocinar, como si fuéramos animales. Ahora, la pregunta no es quién lo hace, es por qué lo hacen. ¿Y qué le pasa a su cuerpo después de semanas así? Porque cuando investigas a fondo, esto deja de ser fitness y empieza a verse como un experimento peligroso. Jay Cutler no se levantaba a desayunar, se levantaba a ejecutar una misión. Mientras muchos culturistas hablan de comer mucho, Jay lo llevó a otro nivel. Un nivel donde lo que entra a tu cuerpo no tiene que saber bien, solo tiene que funcionar. Escucha esto con atención. 140 claras de huevo al día. No es un error. Son más de 1000 claras a la semana. 30 claras por comida, 5 veces al día. Rompía los huevos uno por uno, separando la yema como un cirujano. 1 hora cada mañana, solo rompiendo huevos. Yo comía como un robot, sin pensar. Solo lo hacía. Jay Cutler. Y eso es solo el inicio. Compraba una vaca entera. Sí, una vaca completa. Caminaba al carnicero y decía, esto va para hamburguesa, esto para bistec, esto para filetes. Todo era suyo. 140 libras de pollo. Por semana, lo suficiente para alimentar una familia por un mes. Él lo consumía en 7 días. 30 libras de pescado, también semanales, porque la variedad no existía, solo la funcionalidad. 2 congeladores industriales en su garaje. Uno solo para pollo, otro solo para carne de res. Y el arroz blanco fluía como si fuera electricidad. Su arrocera no se apagaba, nunca. Cada comida tenía un propósito, cada gramo contaba. Cada bocado era un paso más hacia el físico que lo haría historia. Pero aún así, esto no era lo más duro. Lo más brutal venía después. ¿Qué pasa cuando comer deja de ser un placer y se convierte en una tortura mental? Jay Cutler no comía por gusto, no comía porque tenía hambre, comía porque tenía que hacerlo, cada 2 horas, sin excepción, como si fuera una máquina programada para alimentar masa muscular sin descanso. Decía que el hambre no tenía nada que ver. Lo que importaba era el reloj. Si el reloj marcaba las 10 y era hora de la segunda comida, comía, aunque estuviera lleno, aunque estuviera mareado, aunque sintiera náuseas. Cuando le preguntaban si alguna vez le daba pereza comer, su respuesta era siempre la misma. Sí, todos los días, pero comía igual. En ese momento, comer dejó de ser una actividad placentera. Se convirtió en una obligación profesional. Un trabajo que debía cumplirse sin cuestionarlo. No había espacio para excusas. Si estabas enfermo, comías. Si estabas cansado, comías. Si te dolía el estómago, te preparabas para la siguiente comida igual. Su cuerpo no entendía de antojos, solo entendía de nutrición programada. Y si crees que esto es exagerado, escúchalo decirlo él mismo. I just eat for fuel, that's it. I eat to get big. I don't care what it tastes like. I burn my egg whites. Comes hasta que sientes que vas a vomitar, y luego esperas 2 horas para volver a comer. Eso no es fuerza física, eso es fuerza mental. Jay entrenó su mente para obedecer la rutina sin cuestionarla, porque él sabía que si esperaba a tener hambre, estaba perdiendo la oportunidad de crecer. Para él, comer era tan importante como respirar. Si dejaba de hacerlo, su cuerpo dejaba de avanzar. Muchos creen que el músculo se construye en el gimnasio, pero Jay Cutler sabía algo que la mayoría no quiere aceptar. El músculo se construye en la cocina, y esa mentalidad fue la que lo llevó a dominar el escenario del Mr. Olympia. Pero aún faltaba algo más. ¿Cómo organizaba cada detalle de su día para que esta locura fuera sostenible? Esa es otra historia. Para sostener una dieta tan extrema como la de Jay Cutler, no bastaba con fuerza de voluntad. Se necesitaba logística, precisión y una rutina que funcionara como un reloj suizo. Jay no improvisaba nada. Cada comida, cada gramo de proteína, cada carbohidrato estaba planificado al detalle. Su día empezaba antes de que el sol saliera. Mientras muchos dormían, él ya estaba en la cocina rompiendo huevos. 30 claras por comida. 5 comidas con huevo al día. Esos son 150 huevos rotos y separados a mano, todos los días. Después pasaba a la carne.
Cocinaba a la parrilla decenas de filetes de res, pechugas de pollo y pescados blancos. Todo con la misma rutina: sal, fuego, vuelta y fuera. Nada de salsas, nada de aderezos. La comida no era para disfrutar, era para construir. Jay cocinaba en lotes gigantes, raciones medidas y empacadas. Cada tupper tenía nombre, hora y propósito. Desayuno, comida postentreno, comida de la tarde, cena, última comida del día. Todo ordenado por colores, todo almacenado con exactitud. Tenía 2 congeladores industriales en su garaje, uno dedicado exclusivamente a la carne de res, otro exclusivamente al pollo. El arroz no faltaba nunca, arroz blanco, simple, sin condimentos. Su olla arrocera funcionaba las 24 horas del día. Literalmente, no se apagaba. El pescado era otro pilar. Compraba 30 libras a la semana. Lo dividía en bolsas de 1 libra, lo congelaba y lo descongelaba por tandas diarias. Organizar toda esta comida era literalmente un trabajo a tiempo completo. Y costoso, muy costoso. Jay estimaba que gastaba más de $50,000 al año solo en comida. Eso sin contar suplementos, vitaminas, agua o proteína en polvo. Y lo más impactante es que todo este esfuerzo, toda esta disciplina obsesiva, no era para competir una vez. Era para hacerlo todos los años, durante más de 1 década. No había descanso, no había fines de semana libres, no existían cheat meals en su mundo. Y si había una excepción, como una pizza, se la comía quemada, literalmente carbonizada, porque no era por sabor, era por función. Pero, ¿por qué hacer todo esto? ¿Qué justifica este nivel de sacrificio? La respuesta está en su mentalidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La mayoría piensa que el músculo se construye levantando pesas, que el secreto está en el número de series, en la intensidad del entrenamiento, en el tipo de rutina. Jay Cutler tenía una visión diferente. Él sabía que el entrenamiento era solo la chispa, pero el verdadero fuego se alimentaba en la cocina. Según Jay, el 80% del progreso físico viene de la nutrición. La dieta era su fundación, su arma secreta, su zona de guerra. Y si no podías dominarla, simplemente no tenías lugar en este mundo. Su alimentación seguía principios simples, pero inquebrantables. Alta proteína, carbohidratos estratégicos, 0 azúcar refinada, nada procesado, nada improvisado. Organizaba sus macros como si fueran una ecuación matemática. Durante el día comía entre 300 y 400 gramos de proteína. La mayor parte de sus carbohidratos los consumía antes y después del entrenamiento. Avena, arroz blanco y vegetales verdes. Ni uno más, ni uno menos. Jay no necesitaba variedad. No necesitaba sabor. Necesitaba resultados. Y lo más impresionante no era la comida, sino su mente. Porque cualquiera puede seguir una dieta por 1 semana. Pocos la sostienen por 1 año. Él la mantuvo durante 20 años seguidos, sin fallar ni una sola comida. Y no es porque le gustara, es porque había tomado una decisión. Jay Cutler no quería ser promedio, no quería tener un buen físico, quería ser el mejor. Y entendía que eso solo se lograba con un nivel de disciplina que el resto del mundo no estaba dispuesto a tolerar. Por eso no improvisaba, por eso no cedía ante antojos, por eso vivía como una máquina. Y esa mentalidad es la que separa a los que quieren resultados de los que realmente están dispuestos a pagar el precio para lograrlos. Ahora bien, todo esto suena extremo, y lo es. Pero, ¿qué pasa cuando lo llevas al límite durante años? ¿Qué se pierde en el camino? La respuesta está en su propia confesión. Y esa confesión es lo que convierte esta historia en algo más profundo de lo que parece. Después de décadas comiendo como una máquina, Jay Cutler reveló algo que muy pocos se atreven a confesar. Dijo que hoy en día ya no disfruta la comida, que puede ir al mejor restaurante del mundo y no sentir absolutamente nada, porque cuando conviertes cada comida en una misión, el placer desaparece, queda solo el propósito. Y aún así, cuando le preguntan si lo volvería a hacer, su respuesta es clara: sí, sin dudarlo, porque ese fue el precio de convertirse en leyenda, y él estuvo dispuesto a pagarlo. Antes de convertirse en una figura viril y casi mítica del fitness,
Brian Johnson era simplemente un niño frágil de Texas. Nació el 7 de abril de 1977 en San Antonio. Su padre, militar de la Fuerza Aérea, murió repentinamente cuando Brian apenas era un niño. Esa pérdida marcó el inicio de una infancia solitaria. Fue criado por su madre junto a su hermano en un hogar donde la ausencia masculina era profunda y el silencio constante. Brian no solo lidiaba con la tristeza, también tenía un impedimento del habla que lo obligó a pasar años en terapia del lenguaje. En la escuela, los abusos eran constantes. Era el blanco perfecto para el bullying, flaco, callado y diferente, pero el dolor se convirtió en obsesión. Fascinado por figuras como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, encontró en el físico una forma de protección y de poder. Más adelante, estudió bioquímica en la Universidad Texas Tech, una carrera que le daría las herramientas para entender el cuerpo y eventualmente manipularlo. Al graduarse, trabajó como representante farmacéutico. Allí aprendió cómo funciona la industria de la salud desde adentro, incluyendo cómo se venden soluciones milagrosas a personas desesperadas. Luego vendrían su esposa, sus hijos, y una transformación radical. Uno de sus hijos se llamaba Rad Ickle, el otro Striker. Sí, como si los hubiera sacado de un videojuego de lucha libre, pero lo que parecía una vida excéntrica, familiar y estable, era solo el prólogo de una historia mucho más extrema. ¿Qué llevó a este padre de familia con estudios científicos a comer testículos crudos frente a millones de personas? La respuesta empieza justo ahora. Take a huge bite out of these testicles. La historia dio un giro cuando los hijos de Brian comenzaron a sufrir problemas graves de salud, asma, alergias, debilidad, síntomas que los llevaban constantemente al hospital. Y fue entonces, según él, cuando la medicina convencional falló y empezó su obsesión con el estilo de vida ancestral. Brian se sumergió en textos de antropología, nutrición primitiva y filosofía evolutiva. Lo que descubrió, o lo que eligió creer, lo cambió todo. El secreto de la salud estaba en volver a vivir como nuestros ancestros. Así nació su nueva religión personal: 0 alimentos procesados, contacto directo con la naturaleza y una dieta que incluía hígados, riñones, médula ósea y testículos crudos. En 2016 fundó Ancestral Supplements, una empresa que vendía órganos animales deshidratados en cápsulas. Pero eso era solo el comienzo. En 2017 dejó de ser Brian Johnson. Se convirtió en el Liver King, un personaje de ficción que fusionaba estética bárbara, fuerza descomunal y un discurso hipermasculino. No era un entrenador, no era un influencer, era una bestia sin camisa, cubierta de aceite, que gritaba a la cámara mientras mordía un hígado crudo. Su presencia explotó en redes, en TikTok, Instagram y YouTube. Acumuló millones de seguidores en meses. Lo que vendía no era solo un producto, era una identidad aspiracional. El macho alfa definitivo. Para sus fans, él no solo comía como un guerrero, era un guerrero. Y si eso significaba dormir en el suelo, bañarse en hielo o entrenar levantando troncos gigantes, lo hacían sin cuestionar. El Liver King era ahora un símbolo, un dios pagano del fitness moderno. Pero incluso los dioses esconden secretos. ¿Era realmente posible construir ese cuerpo comiendo hígado y haciendo sentadillas bajo la lluvia? ¿O todo era una fachada diseñada para vender un mito? Making this video to apologize. Because I'm embarrassed and ashamed. Because I lied. And I misled a lot of people. Durante años, el Liver King defendió una sola idea con rabia casi religiosa. Nunca he usado esteroides. Todo esto es 100% natural. Lo dijo una y otra vez, hasta que la mentira se quebró. El 28 de noviembre de 2022, se filtraron correos electrónicos que lo expusieron por completo. Brian Johnson, el macho alfa ancestral, estaba gastando más de $11,000 al mes en esteroides, hormona de crecimiento humano y otras sustancias anabólicas. Lo que sus seguidores creían que era el resultado de hígado y huevos crudos, era en realidad
el producto de un cóctel químico de alto nivel. Días después, Brian no tuvo escapatoria. Publicó un video en su canal titulado Liver King Confession: I Lied. En él admitió haber mentido, pero no se disculpó de forma directa. Justificó sus actos diciendo que su intención era ayudar a hombres que sufrían ansiedad, depresión y falta de propósito. Su discurso intentaba mezclar vulnerabilidad con redención, pero para muchos sonaba a manipulación emocional. La reacción fue inmediata. Medios de comunicación lo llamaron fraude, seguidores le dieron la espalda, y expertos en salud lo criticaron por poner en riesgo la vida de otros. En cuestión de días, el dios ancestral se convirtió en un símbolo de engaño moderno. Y la pregunta más dolorosa para sus fans no fue ¿nos mintió? Fue ¿cuánto de lo que creí también era mentira? ¿Qué motivó a Brian a crear todo este imperio de ficción? ¿Fue una ideología? ¿O fue solo una gran estrategia de marketing disfrazada de filosofía? Para sostener su estilo de vida y su marca, Brian Johnson diseñó lo que él llamó los 9 mandamientos ancestrales, una especie de Biblia del macho alfa moderno. Según Liver King, estos principios eran la clave para una vida fuerte, saludable y verdaderamente masculina. Aquí están los 9. Dormir, porque el cuerpo necesita descansar como un león después de cazar. Comer, pero no cualquier comida. Órganos crudos, preferiblemente con sangre. Moverse, entrenar como un guerrero paleolítico, no como alguien en un gimnasio comercial. Protegerse de la tecnología moderna, Wi-Fi, microondas y químicos. Conectarse, caminar descalzo sobre la tierra para absorber energía ancestral. Frío, duchas heladas y baños de hielo para activar la genética salvaje. Sol, exposición directa al sol para obtener vitamina D, incluso en las partes más íntimas. Luchar, ya sea física o mentalmente, incluso usando armas. Vincularse con otros hombres, con la familia, con la tribu. Para algunos era una filosofía radical. Para otros, una especie de secta del fitness. Pero todos estos mandamientos tenían algo en común. Vendían un ideal de vida y vendían suplementos. Porque detrás de cada consejo había una cápsula con su nombre y un enlace directo a su tienda. ¿Realmente estos principios tienen base científica? ¿O eran solo el disfraz de una estrategia de marketing perfecta? Para Liver King, la masculinidad no era un concepto, era una guerra. En su visión del mundo, los hombres modernos eran frágiles, dependientes, sumisos. Los llamaba tóxicos, no por ser demasiado masculinos, sino por no serlo lo suficiente. Según él, un hombre de verdad no se queja, no es débil, no necesita aprobación y sobre todo, no vive en el sótano de su madre. Para Liver King, el verdadero alfa era fuerte, dominante, resiliente, capaz de comerse un testículo crudo mientras sostiene un rifle y hace sentadillas. Esta narrativa, aunque ridícula para algunos, caló hondo en millones de jóvenes inseguros, hombres perdidos, sin referentes, sin autoestima, que vieron en Liver King una figura paterna, un modelo de poder, un símbolo de lo que supuestamente deberían ser. Y eso es lo más peligroso, porque cuando se construye una identidad sobre la base de la fuerza y el rechazo a la vulnerabilidad, lo único que se cultiva es culpa, frustración y más debilidad disfrazada de dureza. ¿Era Liver King el reflejo de un ideal masculino perdido? ¿O el síntoma de una generación sin brújula? ¿Y qué pasa cuando ese alfa perfecto resulta ser un fraude con jeringas escondidas? Detrás del torso aceitado, los gritos de guerra y las barbacoas con entrañas crudas, había un hombre con una estrategia. Brian Johnson no improvisó nada. Era bioquímico, empresario y un obsesivo del control. Entendía 3 cosas mejor que nadie: el dolor de la inseguridad masculina, el poder visual de lo extremo y cómo viralizar un mensaje con un solo bocado. Todo estaba diseñado. Su cuerpo, fabricado con esteroides. Su mensaje, dirigido a una generación huérfana de referentes. Su personaje, construido para provocar e inspirar a la vez. En lugar de sanar sus traumas, los monetizó. Lo que parecía una búsqueda de autenticidad ancestral era una campaña de marketing
disfrazada de espiritualidad primitiva. El Liver King no nació por accidente. Fue el resultado de una fórmula precisa. Trauma de infancia, más conocimiento científico, más redes sociales, más narrativa viril. Y esa fórmula funcionó. Según reportes de Business Insider, su empresa generaba más de $100 millones al año antes del escándalo. No era solo músculo, era una fábrica de identidad, lista para venderse al mejor postor. El Liver King cayó, pero el problema no es solo él. Es una industria entera que vende cuerpos imposibles con promesas vacías. Y tú, sin saberlo, podrías estar tragándote las mismas mentiras, pero en cápsulas, porque lo que está en juego no es tu músculo. Es tu salud, tu dinero y tu confianza. Y si crees que lo que te han contado sobre la creatina es todo lo que hay, estás muy equivocado.